Saludos y bienvenidos al Euronews Hoy de este jueves que emitimos desde Madrid. Abrimos el informativo con la inesperada victoria del partido de extrema derecha del islamófobo y euroescéptico Geert Wilders. Lo primero que ha prometido es limitar el tsunami de asilo que dice vive el país. Los resultados le dan 37 escaños, pero no son suficientes. Le dan prioridad, pero tiene que negociar con los demás grupos para formar un gobierno. En Gaza se retrasa la tregua y el intercambio de rehenes por presos que habían pactado Israel y Hamás, al menos hasta este viernes. La ONU ha informado de nuevos ataques a hospitales y evacuaciones a la espera de la ansiada pausa. Precisamente, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se encuentra en Israel, donde ha señalado al primer ministro Benjamín Netanyahu que la lucha contra el terrorismo no puede ser solo por la fuerza. Mientras, en Ucrania, Kiev dice que Rusia perdió más de 1.100 hombres y 20 tanques en un solo día. Ya son más de 320.000 los soldados que han perdido las fuerzas rusas, según Kiev. El presidente Putin calificó por primera vez como tragedia lo que ocurre en Ucrania en un momento en el que hablaba también de la operación militar en Gaza. Aquí, en España, están a la espera de la evaluación de la Comisión Europea sobre el texto de la ley de amnistía que este miércoles se debatió en el Parlamento Europeo. Vamos con otros titulares de la jornada. La extrema derecha europea celebra el triunfo de Geert Wilders, quien ahora promete moderar su habitual tono bronco contra la inmigración y la Unión Europea. Registros policiales en Alemania en los domicilios de miembros y simpatizantes de Hamás y Samidun, organizaciones palestinas que están prohibidas en el país. El Grupo de Visegrado contempla puntos en común sobre Ucrania en su reunión en Praga, al tiempo que discrepa sobre el apoyo militar a los ucranianos en su lucha contra Rusia. Finlandia cerrará todos sus pasos fronterizos con Rusia, salvo uno al norte, para frenar la llegada de migrantes y solicitantes de asilo. Conmoción e incredulidad en los Países Bajos con el triunfo de Geert Wilders y su partido de extrema derecha, el Partido por la Libertad, en las elecciones generales celebradas el miércoles. La victoria pone fin a 13 años de triunfos electorales del Partido Liberal Conservador VVD. El mayor partido de los Países Bajos. Lo digo, Países Bajos, el votante ha hablado. Y ha dicho que está harto, completamente harto. Queremos y nos aseguramos de que sea así, que los neerlandeses sean la máxima prioridad. Durante la campaña, Wilders restó importancia a sus duras opiniones sobre el Islam, pero vinculó la crisis inmobiliaria del país a la inmigración con éxito. No soy racista, pero creo que vienen muchos cazafortunas, a los que tenemos que detener. Porque vivimos en un país pequeño y muy poblado. Nadie quiere construir grandes edificios. Todo el mundo quiere su propia casa y su propio jardín. Eso no es posible. Debemos buscar soluciones y una es detener la inmigración. El segundo partido con más votos ha sido el bloque de izquierdas, formado por los socialdemócratas y los verdes, que encabeza el excomisario europeo Frans Timmermans, quien celebró el resultado. En el seno del VVD, con la turco-neerlandesa Dylan Jesselgus al frente, el ambiente fue apesadumbrado. Durante una década, el hasta ahora primer ministro Mark Rutte excluyó a Wilders. En verano, el VVD, partido de Mark Rutte, que ha dirigido este país durante 13 años, invitó al PVV a gobernar juntos. Llevaron a cabo una apertura que no habían realizado en años. Y desde entonces se podía ver al partido de Geert Wilders crecer y crecer en las encuestas. El martes, Jesselgus descartó entrar en una coalición con Wilders al frente. El partido Nuevo Contrato Social, fundado por Peter Omtzigt hace apenas 3 meses, obtuvo un buen resultado. Habría logrado 20 escaños. Su líder se ha mostrado crítico, pero ha indicado que está abierto a negociar. El mensaje de los votantes parece claro. Es necesario que el gobierno adopte una postura más dura frente a la inmigración y Geert Wilders ha prometido que les escuchará. Está por ver si encuentra otros partidos dispuestos a gobernar con él. Aunque el triunfo del Partido por la Libertad en las legislativas neerlandesas se reciba con preocupación en Bruselas, dadas las raíces euroescépticas de la formación de extrema derecha, sus simpatizantes lo interpretan como el comienzo de una nueva era.
Marine Le Pen, líder del partido ultraderechista francés Agrupación Nacional, fue una de las primeras en felicitar a Geert Wilders. Y el primer ministro húngaro Viktor Orbán celebró lo que califica como vientos de cambio, mientras que el líder de la ultraderechista Liga, el italiano Matteo Salvini, se refirió a Wilders como un amigo y aliado. El vencedor de las elecciones en Países Bajos es a menudo llamado el Trump neerlandés, aunque lo cierto es que entró en política mucho antes que el expresidente estadounidense. Geert Wilders ha construido su carrera sobre la base de lo que llama la invasión islámica de Occidente, y en 2020 fue declarado culpable de insultar a los ciudadanos marroquíes. La tregua temporal y el intercambio de rehenes por presos no se producirá hasta al menos el viernes. Así lo aseguró el asesor de seguridad nacional israelí, que también dijo que las negociaciones son continuas y están progresando, aunque fuentes palestinas señalan que sobre la mesa hay discusiones de última hora sobre la lista de rehenes que serán liberados. Netanyahu, por su parte, quiso reafirmar el miércoles por la noche su compromiso con el acuerdo, ante la creciente presión social en su país para priorizar la liberación de los rehenes. Una operación militar para el retorno de los rehenes no siempre es posible y, por lo tanto, no vamos a esperar. Estamos aprovechando las oportunidades para liberar a nuestros rehenes, porque su retorno es una misión sagrada. Las FBI y todos los oficiales de seguridad están apoyando plenamente esta disposición. Mientras la esperada tregua no se materializa, Israel ha continuado con su ofensiva por tierra y aire en Gaza. Y pese al acuerdo del miércoles, Netanyahu advirtió que el alto el fuego temporal no significa el fin de los ataques israelíes en la franja, que han causado una grave crisis humanitaria, con más de 14.000 muertos, de los que más de 5.000 son niños. De gira por Oriente Medio, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pidió a Israel una respuesta proporcionada que evite el sufrimiento de la población civil palestina, al tiempo que condenó los ataques de Hamás. Sánchez, acompañado de su homólogo belga, abogó por la coexistencia de dos estados y por la celebración de una conferencia de paz. Y el nuevo ministro británico de Asuntos Exteriores, David Cameron, llegó también hoy a Israel en una visita sorpresa que incluyó un recorrido por una de las comunidades cercanas a la Franja de Gaza, atacadas por Hamás el pasado 7 de octubre. Hoy también es un día en el que esperamos ver esta pausa humanitaria. Creo que es importante porque es una oportunidad para liberar a los rehenes y conseguir la entrada de ayuda. E instaría a todos los involucrados en ese acuerdo a asegurarse de que suceda. Según el Ministerio de Exteriores británico, la agenda del ex primer ministro conservador, que entró al gobierno la semana pasada, incluye reuniones con líderes israelíes y palestinos. Registros policiales en Alemania en los domicilios de miembros y simpatizantes de Hamás y Samidun, organizaciones palestinas que están prohibidas en el país. Un total de 15 propiedades fueron registradas desde las 6 de la mañana del jueves por orden de los tribunales administrativos de los 4 estados federados en los que se organizaron los registros. Las autoridades prohibieron las actividades de Hamás y de la red pro-palestina Samidun en el país germano después de que el 7 de octubre el grupo armado islamista perpetrara sangrientos ataques en Israel. India organizó este miércoles la cumbre virtual del G20 a punto de concluir la presidencia anual del foro. El presidente ruso, Vladimir Putin, acudió al G20 tras 2 años de ausencia, desde que decidió la invasión de Ucrania. Trató de justificar la guerra en Ucrania calificándola de tragedia. Se refirió a los bombardeos en la Franja de Gaza y a lo que definió como exterminio de la población civil en Palestina, preguntándose por qué los líderes mundiales no están consternados por ello. Las acciones militares son siempre la tragedia de personas específicas, de familias específicas y del país en su conjunto. Y, por supuesto, debemos pensar en cómo detener esta tragedia. El presidente francés Emmanuel Macron rechazó el doble rasero en el tratamiento de las víctimas de los diferentes conflictos, después de que Putin afirmara que Occidente no trata igual a los afectados en la guerra entre Israel y Hamás.
Los mandatarios de los 4 países que forman el denominado Grupo de Visegrado encontraron puntos en común sobre Ucrania cuando se reunieron en Praga en el marco de su encuentro anual. La República Checa, Polonia, Hungría y Eslovaquia han discrepado recientemente sobre el apoyo militar a los ucranianos en su lucha contra Rusia, pero todos insisten en que es vital que Ucrania salga adelante. El presidente checo Petr Pavel describe la situación. La agresión rusa nos afecta a todos. El apoyo a Ucrania es, por tanto, esencial para nuestra seguridad. Al mismo tiempo, se trata de una acción naturalmente humana. Rusia debe responder por la pérdida de vidas humanas y los daños causados, por lo que debemos apoyar a Ucrania y sus ciudadanos en todos los sentidos. Redunda en nuestro interés. La República Checa y Polonia han sido firmes partidarios de Ucrania, abriendo sus fronteras a los refugiados y donando armas. Pero las relaciones se enturbiaron en septiembre por la entrada de cereales ucranianos, que afectó al mercado polaco. El gobierno húngaro del primer ministro Viktor Orbán se ha negado en redondo a suministrar armas a Ucrania y ha amenazado con vetar los paquetes de ayuda financiera de la Unión Europea a Kiev. Eslovaquia, con el nuevo primer ministro Robert Fico, ha puesto fin a su ayuda militar a Ucrania. Las sanciones contra Rusia tras la invasión de Ucrania están afectando especialmente a un pequeño pueblo de Noruega. En Kirkenes, un pueblo situado a unos 15 kilómetros de la frontera con Rusia, viven unos 400 habitantes rusos que, desde que comenzó la guerra, se han dividido en 2 grupos, partidarios y opositores de Putin. Este poste fue movido, así que lo volvimos a poner. Volvimos la siguiente semana y había sido derribado. Hay una parte que está desconchada. Y enseguida entendimos que ahora este poste fronterizo está despertando emociones en la gente, por lo que alguien no está contento con este poste fronterizo. La proximidad del pueblo con Rusia es muy evidente en la localidad. Para los turistas que vienen de compras, hay carteles que están en ruso. No obstante, las ventas en las tiendas se han desplomado porque son muy pocos los rusos que las visitan. Uno de mis mejores amigos me considera casi como su enemigo ahora, porque no estoy apoyando lo que mi país de origen está haciendo. El comportamiento del consulado ruso en el pueblo ha provocado indignación entre los habitantes. Por otra parte, el astillero del pueblo, la empresa más importante de la localidad, ha perdido a sus clientes como consecuencia de las sanciones. El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur considera que Rusia asesoró a Corea del Norte para que pudiera poner en órbita su primer satélite espía, lanzado con éxito el pasado martes. El líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantuvieron una cumbre en un cosmódromo ruso en septiembre. Se cree que allí acordaron que Pyongyang recibiría asistencia técnica en el ámbito aeroespacial a cambio de enviarle armamento para usar en Ucrania. Kim Jong-un pretende crear una red de vigilancia robusta. La polémica sobre la ley de amnistía para delitos relacionados con el proceso ha llegado al Parlamento Europeo. 2 grupos políticos, el Partido Popular Europeo y Renovar Europa, han pedido un debate centrado en lo que consideran una vulneración del Estado de Derecho. Aunque insisten en que no cuestionan la legitimidad del gobierno español, creen que la ley podría acabar con la separación de poderes y socavar la independencia judicial en España. Estas son las palabras del líder de los populares europeos. Por eso nos preocupan algunos de los acontecimientos. Lo que necesitamos es mantener el nivel del Estado de Derecho, no solo en los países de Europa del Este, sino también en los llamados países occidentales y clásicos de la Unión Europea. Y es obvio que Sánchez está haciendo esto solo para conseguir los 7 votos de Carles Puigdemont para gobernar el país. Así que se trata de su egoísmo personal. La Comisión Europea está evaluando la ley y se reunirá la próxima semana con el ministro de Justicia de España, Félix Bolaños. Didier Reynders, comisario encargado del análisis, ha asegurado que la evaluación será independiente y objetiva. Para los socialistas no es más que otra batalla política del Partido Popular Europeo y defienden que la ley es una forma de cerrar las heridas del proceso. Así lo explica la líder de los socialdemócratas. Señorías, ante la mayor crisis territorial de la democracia española solo hay 2 caminos: el fracasado de la imposición y la amenaza
o el camino del diálogo, el entendimiento y la reconciliación. Señor Weber, mentir no está bien. Y usted ha mentido. La ley acordada con Junts per Catalunya y Esquerra para garantizar la reelección de Pedro Sánchez ha desatado protestas entre miles de ciudadanos que creen que está en juego el Estado de Derecho. La ley amnistiará los delitos relacionados con el movimiento independentista entre 2012 y 2023 y podría beneficiar a cientos de personas, entre ellas Carles Puigdemont, expresidente catalán huido a Bélgica tras el referéndum de independencia. El Parlamento Europeo a favor de una nueva ley para reducir drásticamente los residuos de envases en la Unión Europea. La legislación aún no está en vigor, pero si se aprueba, potenciaría la reutilización, recogida y reciclaje de embalajes. Y haría desaparecer muchos envoltorios de un solo uso, como las bolsas de plástico que usamos para la fruta. La ley cambiaría la lógica de las industrias de envasado y podría atenuar entre un 20 y un 30% de los 80.000 millones de toneladas de residuos de envases que se producen cada año en Europa. Así lo explica este eurodiputado. Probablemente sea uno de los textos en los que hemos recibido más presiones. Le pondré un ejemplo. McDonald's está presionando para mantener el modelo de un solo uso. El modelo de un solo uso consiste en utilizar una sola vez todo lo necesario para la comida. La alternativa a esto es precisamente la propuesta que pedimos. Lo que significa que cuando estás en un restaurante como McDonald's o un KFC o Burger King comiendo allí, no para llevar. ¿Por qué usar un vaso de un solo uso y no un vaso? ¿Por qué? La legislación, que aún debe ser negociada con los países, prohibiría los envases innecesarios y forzaría a las industrias a reciclar los embalajes que usan antes de 2030. Para 2035, envases y envoltorios de todo tipo deberían reciclarse en toda Europa. Además, se promovería el uso de opciones reutilizables. Pero varios Estados miembros quieren defender los intereses de sus industrias de envasado. Por ejemplo, en Francia, muchos temían por las tradicionales cajas de madera tanto del queso camembert como de las ostras. Estos envases son biodegradables. Están hechos de madera ligera, por lo que son respetuosos con el medio ambiente. Y detrás de todo esto hay toda una tradición alimentaria. Hay toda una industria, naturalmente, una industria importante para Francia. Representa miles de puestos de trabajo. Obviamente representa todas las estructuras que absolutamente deben ser preservadas. Finalmente, los eurodiputados no han pedido eliminar las cajas del queso camembert. Pero la necesidad de seguir reduciendo los residuos se mantiene. Hasta aquí el informativo de este jueves. Pueden seguir informándose con más noticias a través de nuestro canal, nuestras redes sociales y nuestra página web. Gracias por seguirnos y por la buena acogida que ha tenido nuestra transmisión de las noticias desde aquí, desde Madrid. Les dejamos con el No Comen del Día, en el que verán el festín que se dan por acción de gracias los lemures del zoo de Brookfield, en Estados Unidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.